Imagina por un momento que eres una de las figuras más poderosas de tu tiempo. Todos te adoran, todos te respetan, pero en lo más profundo, algo dentro de ti comienza a cambiar. El poder, la admiración y el ego empiezan a nublar tu juicio. ¿Qué harías si en un solo instante todo lo que has construido se desmoronara por tu orgullo? Esta es la historia de Herodes Agripa I, un hombre que tuvo todo el poder, pero perdió lo más importante, la humildad. Una historia tan impactante que sigue resonando a través de los siglos. Hoy te contaré cómo un hombre que creía ser casi divino encontró su trágico final de una manera que el mundo jamás olvidará. Antes de comenzar, si esta historia te interesa, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia impactante como esta. Ahora, continuemos con la increíble y reveladora historia de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I nació en el año 3 a.C. y si te preguntas, ¿quién era este hombre? La respuesta es que era mucho más que un rey común. Era el nieto de Herodes el Grande, ese mismo rey que intentó asesinar al niño Jesús. Imagina por un momento el peso de su apellido, un linaje marcado por el poder, la violencia y la intriga. Pero lo más interesante de su historia es que aunque venía de una familia real, su vida estuvo definida por las decisiones que tomó, no solo por el lugar que ocupaba en la historia. Agripa creció en Roma, lejos de la tierra de sus ancestros, pero en una de las ciudades más poderosas del mundo. Desde joven fue educado junto a la élite romana, en la misma corte que el futuro emperador Claudio. Esto le dio una ventaja única, una formación política de primer nivel. Imagina convivir desde niño con las figuras más influyentes del mundo de aquella época. No es difícil ver cómo esa educación marcó su carácter y su manera de pensar. Agripa no era solo un rey, era un hombre con grandes ambiciones y sobre todo con una capacidad sorprendente para manejar el poder. Agripa no solo fue un rey en el sentido clásico de la palabra, era un verdadero maestro de la política, un estratega nato. Sabía cómo moverse entre las aguas turbulentas del Imperio Romano y las tradiciones judías con una habilidad rara y valiosa para su tiempo, mientras que otros gobernantes fallaban al intentar complacer a ambos. Agripa tenía la capacidad de agradar tanto a los romanos como a los judíos. En Roma lo veían como un aliado leal y un competente administrador. Para los judíos parecía ser el rey que por fin entendía sus tradiciones y respetaba su fe. Imagínate esto. Por primera vez en mucho tiempo, los judíos tenían un rey que realmente parecía preocuparse por ellos. Participaba en las celebraciones del templo, hacía ofrendas generosas y seguía rigurosamente la ley de Moisés. No es difícil ver por qué su popularidad en Jerusalén creció rápidamente. Los rabinos lo adoraban, el pueblo lo respetaba y su influencia seguía en aumento. Para muchos, Agripa representaba una esperanza renovada, una figura de autoridad que comprendía la importancia de las tradiciones judías. Pero, como veremos, cuanto más poder ganaba, más crecía su ego. A medida que Agripa acumulaba poder, algo empezó a cambiar en su interior. Ya no se veía solo como un rey, sino como alguien casi divino, como si su estatus y popularidad lo elevaran por encima de los demás. Y es aquí donde la historia da un giro peligroso. El poder tiene una extraña manera de nublar el juicio, y Agripa empezó a caminar por una senda peligrosa. Su ego creció desmesuradamente y con él su sentido de superioridad. Aquí es donde la Biblia nos advierte: el orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 16:18. Y sin saberlo, Agripa comenzaba a pavimentar el camino hacia su propia destrucción.
El poder que tenía sobre la vida y la muerte de las personas comenzó a subirle a la cabeza. Ya no se conformaba con ser un rey respetado. Aspiraba a más, a ser visto como una figura casi divina. Esto no sucedió de un día para otro, sino que fue una transformación gradual. Pero fue precisamente en este punto, cuando su ego alcanzó su punto máximo, que Agripa empezó a tomar decisiones políticas que cambiarían el curso de su vida y, como veremos, de la historia. Fue en este contexto que inició una persecución feroz contra los seguidores de Jesús, no por una verdadera convicción religiosa, sino como una maniobra política para agradar a los líderes judíos y ganar aún más poder. En pocos años, Agripa alcanzó un poder absoluto sobre Judea, un poder casi tan grande como el de su abuelo, Herodes el Grande. Su ascensión fue meteórica. Logró reunir bajo su mando un territorio vasto que incluía no solo Judea, sino también Galilea, lo que le otorgó un control considerable en la región. Reconstruyó las fortificaciones de Jerusalén y promovió juegos y festivales para ganar el apoyo de su pueblo. Se consolidó como una de las figuras más influyentes del Mediterráneo Orié. Imagina por un momento cómo debe haber sido ver a un hombre con semejante poder. Era un rey que no solo gobernaba con mano firme, sino que también sabía cómo atraer a las masas. Agripa utilizó su popularidad para afianzar aún más su reinado, y su imagen de hombre fuerte y capaz se expandió rápidamente. Pero, como en tantas otras historias de poder, lo que parecía ser una victoria rotunda en su vida fue, en realidad, la antesala de su caída. Porque el éxito y el poder no siempre son lo que parecen. Agripa no solo era un hombre de poder, sino también un hombre astuto que sabía cómo usar sus relaciones para consolidar su reinado. Uno de sus talentos más notables era su habilidad para construir alianzas estratégicas. Supo mantenerse cerca de los emperadores romanos y también de los líderes judíos, lo cual fue crucial en su época turbulenta. Pero, como ocurre con muchos que buscan la aprobación de todos, este juego de alianzas tuvo un costo: la persecución de los seguidores de Jesús. Todo comenzó cuando Agripa se dio cuenta de que perseguir a los cristianos podría ganar su favor entre los líderes judíos, quienes no veían con buenos ojos a este nuevo movimiento. Para Agripa, no era una cuestión de fe, era una cuestión de política. Sabía que si ganaba el apoyo de los judíos, su poder sería aún más sólido. Así que no dudó en tomar medidas drásticas y comenzó a perseguir a los cristianos de manera implacable. La primera víctima de esta persecución fue Santiago, hermano de Juan. Santiago era uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, un testigo clave de su transfiguración. Agripa ordenó su ejecución por espada, y así Santiago se convirtió en el primer apóstol en sufrir el martirio. La muerte de Santiago fue celebrada por los opositores del cristianismo, exactamente como Agripa había anticipado. Ver que esto agradó a los judíos, Agripa decidió llevar su persecución aún más lejos, poniendo su mira en Pedro, el líder de la iglesia en Jerusalén. En el momento en que Agripa comenzó a intensificar la persecución contra los cristianos, lo que ocurrió con Pedro fue un episodio que ni siquiera el poder más grande podría haber anticipado. Pedro había sido arrestado y estaba en prisión, vigilado por 16 soldados, distribuidos en turnos para garantizar que no escapara. Era un momento crucial, pues se encontraba detenido durante la fiesta de los panes ácimos, una de las festividades más importantes en el calendario judío. Lo que Agripa no sabía es que mientras él pensaba que estaba en control, algo mucho más grande que su poder estaba en marcha. Mientras Pedro permanecía en prisión, la iglesia de Jerusalén se reunió para orar sin cesar por él. Y en la oscuridad de esa noche, algo milagroso ocurrió.
Un ángel del Señor apareció en la celda de Pedro, y las cadenas que lo sujetaban cayeron. Pedro, sorprendido, se levantó de inmediato, y el ángel lo guió fuera de la prisión, sin que los guardias se dieran cuenta. El escape de Pedro fue un milagro que dejó a Agripa y a todos los que lo rodeaban completamente desconcertados. Este acto sobrenatural nos recuerda algo poderoso. Aunque el hombre intente controlar el destino, hay momentos en los que los planes divinos no pueden ser detenidos. Cuando Agripa descubrió la fuga de Pedro, se enfureció y ordenó la ejecución de los guardias que habían estado a cargo de su custodia. Un castigo drástico, pero que no hizo más que poner en evidencia la frustración y el descontrol de un rey que comenzaba a perder el control de su propio reinado. Lo irónico de todo esto es que, a pesar de los esfuerzos de Agripa por erradicar a los cristianos, la persecución tuvo el efecto contrario al que él esperaba. Mientras más perseguía a los seguidores de Jesús, más se difundía el mensaje del Evangelio. Las personas que huían de Jerusalén, aterradas por la violencia y la represión, llevaban su fe a otras ciudades y regiones. De alguna manera, la persecución de Agripa estaba cumpliendo sin quererlo el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Agripa pensó que al erradicar a los cristianos de Jerusalén, fortalecería su control sobre la región, pero no se dio cuenta de que estaba contribuyendo a la expansión de una fe que crecería mucho más allá de lo que él podría haber imaginado. La persecución, en lugar de debilitar a la iglesia, la fortaleció y permitió que el mensaje cristiano llegara a nuevos lugares. Este es uno de esos momentos de la historia en los que la resistencia a la voluntad divina no solo fracasa, sino que hace que esa voluntad se cumpla aún más poderosamente. En este periodo, Agripa comenzó a ver cómo su poder, que parecía tan firme, comenzaba a desmoronarse. El pueblo que alguna vez lo veneró y respetó por su habilidad política, comenzó a percatarse de las verdaderas intenciones de su reinado. Y mientras él perseguía a los cristianos, su propia caída estaba comenzando a tomar forma, aunque él aún no lo sabía. A medida que Agripa ganaba más poder, algo comenzó a suceder en su interior. El hombre que había sido conocido por su habilidad política y diplomacia se estaba transformando en alguien que exigía ser tratado como una divinidad. El poder y la adulación se le subieron a la cabeza de una manera que comenzó a desbordarse. Aquellas señales de advertencia que normalmente una persona sensata percibiría, Agripa no las vio. Su orgullo comenzó a cegarle y fue justo ahí donde su caída estaba ya escribiéndose. Agripa comenzó a exigir que lo trataran como un ser superior. En uno de sus momentos de mayor gloria, durante una visita a Cesarea, decidió dar una aparición pública. La ciudad estaba en tensión debido a un conflicto entre su reino y las ciudades de Tiro y Sidón, que dependían de sus tierras para su suministro de alimentos. Agripa, conociendo la necesidad de estas ciudades, había cortado relaciones con ellas, lo que generó una crisis. Los representantes de estas ciudades, desesperados, acudieron a Blasto, un asistente cercano al rey, para interceder por ellos. La situación se resolvió a través de una audiencia con Agripa, quien decidió hacer un gran espectáculo de este encuentro. Durante el segundo día de festividades, Agripa apareció vestido con sus ropas reales más lujosas, deslumbrando a todos. Los historiadores de la época, como Flavio Josefo, describen que su vestimenta estaba hecha de plata y brillaba espectacularmente bajo el sol. Pero lo que sucedió a continuación sería el momento culminante de su orgullo y al mismo tiempo el inicio de su trágico fin. En ese instante crucial, cuando Agripa subió al escenario y el sol reflejaba en su vestidura de plata, la multitud estalló en vítores.
Es la voz de un Dios, no de un hombre. Gritaron, adulándolo y elevándolo a un nivel divino. Agripa, alimentado por el poder y el ego, aceptó esa adoración sin rechazarla, como cualquier rey judío debería haberlo hecho. Podía haber dado gloria a Dios en ese momento, pero eligió aceptar la adulación como si realmente fuera un Dios, y fue en ese preciso momento cuando todo cambió. La Biblia nos cuenta que en ese instante un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios. Este acto divino, que parecía inesperado para Agripa, fue el principio de su caída definitiva. Los historiadores, como Josefo, describen que Agripa comenzó a sufrir terribles dolores en el estómago. Dolorosos y agudos, los médicos de la corte no podían hacer nada para aliviar su sufrimiento. Su cuerpo, una vez admirado por su majestuosidad, comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo más impactante es que esta no fue una muerte rápida. Agripa sufrió durante días, sus agonías intensificándose con el paso del tiempo. Los gusanos comenzaron a devorar su cuerpo, lentamente, mientras aún seguía vivo. Esta escena tan desgarradora fue presenciada por aquellos que una vez lo adoraron como un dios. El hombre que se creía por encima de todos, ahora enfrentaba la más humillante de las muertes. La muerte de Herodes Agripa I no solo fue un evento histórico, sino una lección que resonó a través de los siglos. Su trágico final nos recuerda el peligro que tiene el orgullo desmesurado. Como la Biblia nos enseña, el orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 16:18. Agripa, que había sido un rey poderoso, admirado por muchos, terminó siendo devorado por los gusanos en su propia arrogancia. Esta humillación pública y tan dolorosa es un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza no proviene de la adulación de los hombres, sino de la humildad ante Dios. En Hechos 5:39 encontramos un principio que también le costó caro a Agripa. Si es de Dios, no podrán destruirlo. El orgullo de intentar desafiar la voluntad divina lo llevó a su perdición. En su búsqueda de gloria personal, ignoró las advertencias y los principios fundamentales de la fe que su propio linaje conocía tan bien. Al final, cuando su vida terminó de la forma más humillante posible, la historia de su caída se convirtió en un testimonio para las futuras generaciones. La historia de Agripa nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El orgullo puede elevar a una persona al máximo, pero también puede arrastrarla al abismo. Y es por eso que hoy esta historia sigue siendo relevante. En un mundo donde la tentación de exaltarse está siempre presente, es crucial recordar que, como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2:5-8. Esa es la verdadera grandeza. Hoy, la historia de Herodes Agripa I sigue siendo un recordatorio poderoso de los peligros del orgullo. Mientras su reinado terminó de manera humillante, la lección de su vida no ha sido olvidada. La historia de Agripa es un eco a través de los siglos, una advertencia que Dios mismo da a todos aquellos que se exaltan a sí mismos. El orgullo, aunque pueda parecer una forma de poder y control, al final solo conduce a la destrucción. Lo que Agripa no pudo entender es que al final toda gloria y honor pertenecen solo a Dios. Hoy, cuando visitamos las ruinas de Cesarea, donde todo sucedió, podemos reflexionar sobre cómo el hombre que se creía invencible y divino fue reducido a nada más que un recuerdo. El teatro donde Agripa dio su último discurso sigue en pie, como un memorial silencioso de esa lección que el tiempo nunca podrá borrar. La historia de Agripa nos invita a examinar nuestros propios corazones.
nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a practicar la humildad y a reconocer que toda nuestra grandeza proviene de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Así que la próxima vez que nos sintamos tentados a exaltarnos o a poner nuestra confianza en el poder humano, recordemos la caída de Agripa. No permitamos que el orgullo nos ciegue, sino que busquemos siempre vivir con humildad y gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y sobre todo, recordemos que la justicia divina siempre prevalece. Como está escrito en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. La historia de Herodes Agripa I no es solo un relato histórico, sino una lección viva de cómo el orgullo y la arrogancia pueden destruir a una persona, incluso cuando parece tener todo bajo control. Es un recordatorio eterno de que, en última instancia, toda gloria y poder pertenecen solo a Dios. A través de la humillación de Agripa, vemos cómo la justicia divina prevalece, recordándonos la importancia de vivir con humildad y de reconocer que todo lo que somos y tenemos es un don de Dios. Si esta historia tocó tu vida de alguna manera, te invito a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Estás caminando con humildad y gratitud ante Dios, o de alguna manera has dejado que el orgullo nuble tu visión? Respira profundamente y recuerda que en tu vida, como en la historia de Agripa, siempre habrá una oportunidad para cambiar. No importa cuán alto llegues, lo más importante es mantener tu corazón humilde ante Dios. Si este video impactó tu vida, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares, porque todos necesitamos recordar que el orgullo destruye, pero la humildad nos acerca a Dios. Nos vemos en el próximo video, con más historias sorprendentes y lecciones de vida de la Biblia que pueden transformar tu camino.